Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, oh, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, oh, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Oh, praise the Father. Oh, we worship you, Jesus. You're Lord, Father, Lord, our word. You're Lord, Jesus, our Lord. See you, God, see you, Lord.
echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, investido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tú mereces gloria. Oh, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Día y noche canto alabanzas a ti, 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 día y noche canto alabanzas, porque digno eres tú,
todo fue hecho por ti, todo es para ti, tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Oh, you are worthy, Jesus, you are worthy of our praise. We thank you, Father, we thank you. You are worthy, Jesus. Thank you. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Dando gracias al Señor por la bendición que nos concede una vez más de estar ante su divina presencia y especialmente en meditar en su bendita palabra. Siempre he dicho que para mí es un gran privilegio poder saludar al pueblo del Señor. Es un pueblo especial, un pueblo que fue comprado a precio de sangre y es el fruto de un sacrificio del Cordero de Dios. Bendito sea Jesús el Señor. Gracias al Señor. Hermanitos y hermanas, sabiendo que hasta aquí nosotros estamos firmes, es porque Dios es bueno, Dios nos da la fuerza, la fortaleza para poder prevalecer. Toda la honra y la gloria se la damos al Señor, a Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos meditando en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahí tenemos la lectura. Recuerda que hemos estado, la última vez tocamos acerca cuando Juan, el profeta, señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que será en esta oportunidad que vamos a ver qué más nos habla el Señor en su bendita palabra. Versículo 19, capítulo 1 de Primera de Pedro, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, damos lectura. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios, preciosa palabra. Qué gran conocimiento, revelación que Pedro tenía acerca del Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad preciosa, hermosa que tenemos de meditar en tu bendita palabra, rogando, Señor, que tu Santo Espíritu ministre cada vida, ministra a tu pueblo, ministranos, Señor, con esta palabra. Y también, Señor, que puedas hablar a cada vida, a cada alma que va a escuchar este mensaje. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, yo creo que el tema sería la bendición del sacrificio del Cordero de Dios. La bendición del sacrificio del Cordero de Dios. Como le decía, Juan el Bautista, estuvimos hablando acerca de que cómo surge Juan el Bautista. Se recuerda acerca del padre Zacarías, que sacerdote le tocó hacer sus funciones en el templo, y que el ángel vino y le habló y le dio las instrucciones acerca del nacimiento de Juan el Bautista, y que después el ángel le aparece a María y le da testimonio de que su parienta Elizabeth hace de 6 meses pues está embarazada. Y entonces dice que María también va a visitar a Elizabeth, y cuando da el saludo María a Elizabeth, dice que aún desde el vientre de la madre de Juan el Bautista, dice que el niño saltó, y dice que fue llena del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que también Juan el Bautista, aún dentro del vientre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, y también hablábamos acerca
así rápido de las ofrendas de allá de Caín y Abel, que Abel presentó las ofrendas y eso fue agradable a Dios porque allí venían las primicias de las ovejas de Abel, y no así fue agradable con la ofrenda que Caín presentó, y fueron esas ofrendas eran en acción de gracias. Entonces también decía, en esa oportunidad decía que la primera vez que se relaciona la palabra cordero con sacrificio es cuando, capítulo 22 de Génesis, cuando el Señor le habla a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, que le dé a su hijo. Entonces van caminando, dice que le pregunta Isaac a Abraham: Padre mío, aquí está, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Entonces le dice a Abraham: Dios proveerá. Entonces, por primera vez, la palabra cordero en relación a sacrificio se menciona en Génesis capítulo 22. Y después, capítulo 12, que allí ya es un mandato que el Señor da. Génesis capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12 de Éxodo es donde ya el Señor habla. Yo quiero, hermano, que pensemos una cosa tan preciosa, tan maravillosa, porque llama la atención esto que dice, Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, eso sí que es tremendo. Es tremendo cómo estos hombres llegaron a concebir estas verdades hermosas. O sea que, como dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, vamos a ver, pensemos esto, hermanitos y hermanas, iglesia del Señor. Fíjese, dice Éxodo capítulo 11, versículo 5, dice que se recuerda que se está desarrollando la liberación del pueblo de Israel porque estaban como esclavos de Egipto. Entonces el Señor tiene la comunicación, o le da a Moisés el plan, le presenta el plan. Entonces en capítulo 5 el capítulo 11 del libro de Éxodo, el versículo 5, capítulo 11, versículo 5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Fíjense que capítulo 12 de Éxodo, ahí se nos dice que Dios se le dice a Moisés, versículo 3, capítulo 12 de Éxodo, le dice Dios a Moisés: hablan a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas.
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Hermano, hermana, tenemos que pensar que ¿por qué el primogénito? ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué el primogénito? Aún si Israel no hacía lo que Moisés estaba diciendo, que había que sacrificar un cordero. Si una familia de Israel estaba ahí en una casa y no sacrificaban el cordero, la plaga, la muerte iba a llegar e iba a morir el primogénito. Ahora, pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué el primogénito? Usted sabe que el primogénito es el primer hijo que nace en un matrimonio acá, en la vida de Abraham, la descendencia de Abraham y el pueblo de Israel, el primogénito. Ahora, el primogénito, hermano, tenía, o sea, según la primogenitura, él tenía dos áreas de la primogenitura. Una eran deberes y privilegios del primogénito. Entonces, no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero quiero hacer énfasis solamente en la muerte del Cordero, acá que señala el Señor en capítulo 12, que le dice a Moisés que tienen que sacrificar el Cordero, porque si no sacrifican el Cordero, el primogénito muere. O sea que muere el primer hijo del matrimonio, que sea varón. Ahora, hermano, hermana, y esto es lo precioso, hermoso, ¿no? Que uno se queda en qué pensar. Solamente le voy a poner dos ejemplos acerca de dos primogénitos. Y para eso, hermano, usted se recuerda Isaac, esposo de Rebeca. Rebeca tiene dos hijos, uno llamado Esaú y Jacob. Dice la Biblia, hermanos, capítulo 25, usted puede leer capítulo 25 de Génesis, dice que Rebeca sentía una lucha en su vientre, ¿no? Cuando están los dos allí, los dos muchachos en el vientre de Rebeca, sentía, era una lucha, era una batalla, y eso le traía incomodidad a Rebeca. Entonces Rebeca va a consultar a Jehová, su Dios. A Jehová va a consultar, y entonces en esa consulta que él hace con su Dios, el Señor le dice que dentro de ella, hay dos muchachos, pero que esos dos muchachos representan dos naciones y que las dos naciones estarán en pugna. Entonces fíjese que dice, y aquí es lo que quiero que usted y yo pensemos en esto, porque primero nació Esaú. Y después viene Jacob, que dice que venía agarrado del talón. Eso quiere decir que ya venía peleando. Quería jalar, como que quería que él, Jacob, quería salir primero. Pero en esta oportunidad fue que Esaú salió primero. Entonces, fíjese, y si Esaú nació primero, eso quiere decir que Esaú es el primogénito. Pero si usted nota que dice las Escrituras que Esaú vendió su primogenitura a Jacob.
Y después Jacob le roba la bendición a Esaú. Entonces, si Esaú vendió la primogenitura, quiere decir, quien vino a ser el primogénito, que no nació primero, Jacob, pero Jacob vino a ser el primogénito. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que está el primogénito biológico y el primogénito profético, porque Dios cuando Rebeca consulta a Jehová su Dios, Él le dice que el mayor le servirá al menor. Eso ya no habían nacido todavía, no habían nacido. Y le dice Jehová a Rebeca que el mayor le servirá al menor. Eso ya es profecía, es profético. Entonces quiere decir que está el primogénito biológico y el primogénito profético. Ahora, otro ejemplo que tenemos, hermanitos y hermanas, es cuando los hijos de José. ¿Se acuerda usted de Manasés? Manasés es el primogénito. Efraín es el segundo. Oiga bien, son hijos de José. Cuando José viene y trae a sus dos hijos a los pies de Jacob, José presenta a sus hijos a Jacob y Jacob ora por ellos la bendición. Entonces pone la mano derecha sobre Efraín, una mano cruzada. Entonces José se da cuenta que la bendición va a ir sobre Efraín y no sobre Manasés, porque Manasés es el primogénito. Entonces le dice José a Jacob, padre, no es así. Y entonces le dice, déjalo así. Entonces la bendición fluyó sobre Efraín, que era el segundo, no era el primogénito. Pero también allí viene otras palabras proféticas, porque le dijo, porque el mayor le servirá al menor. Y en este caso las palabras de Jacob es que se está refiriendo a Efraín. Entonces, ¿pero quién era el primogénito biológico? Era Manasés, el primer hijo de José. Efraín segundo, pero cuando Jacob pone la bendición, se la da al segundo, al menor. Entonces, quiero que pensemos en esto porque hay una bendición, ¿no? Hay una bendición grande para nosotros también. Porque fíjese que, por eso le decía y expliqué esto, ¿no? Acerca de el primogénito biológico y el primogénito profético. Entonces, mire, nosotros, por ejemplo, hermanos, si nosotros somos de la familia de los primogénitos, del pueblo de los primogénitos, no es porque somos biológicos, no, que es en base profética de un señalamiento divino, de algo que nosotros ni habíamos nacido y ya estamos dentro de los planes de la salvación, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, volvamos capítulo 12, fíjese bien hermano, capítulo 12. Están las familias reunidos, el Señor le dice a Moisés que tienen que apartar un cordero, o también de las cabras, pero que sea sin mancha. Es lo que, fíjese que eso se está hablando, hermano, miles de años atrás, cuando aquí Pedro está diciendo
con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el perfecto, el santo, el único que pudo llenar los requisitos para poder darle salvación a los hombres. Entonces, allá para que se preservara en vida al primogénito, tenía que morir el cordero, o sea, el animal tenía que ser sacrificado. Eso es bien interesante, bien importante lo que vemos nosotros, lo que se desarrolla en la casa, en esos momentos, en la casa de los israelitas. Porque, oiga bien, hermano, hermana, si en esa casa no hubieran sacrificado un cordero, aunque lo hubieran sacrificado, pero si no lo hacían conforme Dios lo había dicho, no iba a haber un fruto de ese sacrificio, porque el Señor da instrucciones. Allí, hermano, Israel no se iba a comer el cordero en sopa. Tenía que ser, hermano, asado en fuego. Es que es precioso, es maravilloso. Aún, si hacen el sacrificio y si la sangre no lo ponen en los postes de la casa, en los dinteles de la casa, es que tenía que ser, hermano, todo perfecto, todo completo, porque eso es lo que trae la bendición sobre nuestra vida. Cristo Jesús se entregó completo, no dejó ningún espacio para que uno dude, hermano, un sacrificio completo que Cristo Jesús hizo por amor a nosotros. Entonces, hermanitos y hermanas, fíjense que allá, el capítulo 12, lo que se está viendo es que el cordero, esto es muy importante, oiga, el cordero, el animalito que ha sido apartado y ha sido observado por 4 días, dice que lo va a inmolar, lo van a sacrificar en las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde. Y Cristo Jesús murió a las 3 de la tarde. Eso es, hermano, esto es precioso, esto es maravilloso. Esto sí que hay una gran bendición grande cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra del Señor. Entonces, mire, hermanito, hermana, fíjese bien, que si el cordero no muere allí, si el cordero no es sacrificado en esa casa, el primogénito muere. El primogénito muere. Quiere decir, en otras palabras, quiere decir que el cordero fue el sustituto del primogénito. El cordero fue el sustituto del primogénito. Cuando el cordero es sacrificado, es como que el primogénito ha sido muerto. Ha sido sacrificado. Eso lo vamos a ver más después. O sea, porque si no muere, fíjese bien, porque si no muere, si no hay sacrificio, si no hay muerte, allí en esa casa, que es el cordero el que va a morir, entonces quien iba a morir era el primogénito. Y eso fue, por eso, hermano, por eso hay que darle gracias al Señor. Porque oiga bien, dice las Escrituras, hermanos, que allí, fíjese, mire hermano, hermana, mire la gran diferencia que hay. La gran diferencia que hay en una casa. En su casa, ya fue sacrificado el cordero. Y usted tiene vida eterna, tenemos vida eterna. Y el cordero es Cristo Jesús. Y nosotros fuimos rociados con su sangre preciosa. Pero, hermano, hermana, ¿qué hay dentro del pueblo de Israel, especialmente los egipcios, donde no sacrificaron un cordero, donde pensaron que Dios, pues, hablaba solo o que Moisés hablaba solo por hablar? Entonces, en la casa donde no hubo sacrificio de cordero, ahí fue lamento, fue lloro, fue dolor. Pero en la casa donde se hizo el sacrificio de ese cordero, allí hubo paz, hubo gozo, hubo regocijo, porque estaban pensando en que el primogénito iba a preservar su vida por la muerte del cordero, y que estaban pronto a salir de la liberación de la esclavitud que iban a tener a través de la mano poderosa del Dios de Israel de ellos. Vea qué precioso, qué hermoso. O sea,
muere el cordero sacrificado allí, muere el cordero, se preserva la vida del primogénito. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que, fíjese bien, para sacrificar el cordero, tuvo que la mano del hombre, la mano de la israelita, tenía que poner la mano sobre el cordero. Para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, el hombre tenía que poner su mano sobre el cuerpo de Jesús para que Cristo Jesús muriera. Por eso es que Cristo Jesús fue crucificado en manos de los inicuos. Pero todo estaba, como dice las Escrituras en el libro de los Hechos, que todo estaba ya determinado, estaba planificado con el conocimiento, con el anticipado conocimiento de Dios. Dice Pedro, a este prendiste y mataste. Con el anticipado conocimiento de Dios. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés que tiene que sacrificar un cordero, ya están en el conocimiento de Dios lo que van a hacer. Vea que es hermosa la palabra del Señor. Qué preciosa la palabra de Dios, que uno puede meditar en toda la obra preciosa que el Señor ha hecho. Por eso dice Pedro, él se remonta a eso, dice que inmolado antes de la fundación del mundo. Oiga, qué precioso, qué hermosa palabra del Señor para nuestra vida. Gracias al Señor. Ahora, entonces fíjense que vemos que así como el hombre puso la mano sobre el cordero, el animal sacrificado en la casa de Israel, así el hombre puso su mano en las manos del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora quiero que note también una cosa en esto. Cuando el cordero es sacrificado, es muerto, la sangre ellos vienen y lo ponen afuera como señal que allí ya murió el sustituto del primogénito. Entonces, el ángel de la muerte pasa por alto. Y dice, hermano, y que mire, esto es precioso, esto es maravilloso. Y dice las Escrituras. Entonces, que si nosotros vemos, hermanos, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Vea, como ya murió en la casa de los israelitas el cordero, quiere decir que ahí ya hubo muerte. Quiere decir que, hermano, que la muerte, la segunda muerte que viene, pasa por alto, no tiene potestad en esa casa. ¿Por qué? Porque ya murió el sustituto del primogénito. ¿Verdad que es hermoso? Entonces cuando el ángel de la muerte ve la sangre en esa casa, ya no tiene potestad, ya no entra. ¿Por qué? Porque ya murió el sustituto. Y eso lo aplicamos nosotros al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo fuimos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la segunda muerte ya no tiene potestad y autoridad sobre nosotros. Ahora, ¿qué significa la segunda muerte? La segunda muerte significa, hermano, la separación total por toda la eternidad. Ya no hay oportunidad de salvación, ya no hay oportunidad de restauración, sino que son separados por toda la eternidad de Dios. Esa es la segunda muerte.
La segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque ya uno murió por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Bendito sea Jesús, mi Señor y Salvador. Así es que el sacrificio del Cordero es un sacrificio completo, perfecto para salvación de nuestras almas. Bendito sea Jesús, el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, hermanito, hermana, con respecto a esto, que el sacrificio lo hizo Jesús, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los beneficios? Y esto es lo que nosotros damos gracias al Señor, porque dice Hebreos capítulo 12, hermanos, dice Hebreos capítulo 12, vamos a tener la lectura, Hebreos capítulo 12, quisiera que le demos lectura a esta palabra tan hermosa, que es en base a al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: a la congregación de los primogénitos, oiga bien, a la congregación de los primogénitos, que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. O sea, hermano, hermana, nosotros somos la congregación de los primogénitos, porque fue preservada nuestra vida en la muerte de cruz. Ahora, nosotros, hermanos, no somos primogénitos biológicos, somos primogénitos proféticos, porque, oiga, Isaías dijo, cuando tuvo la visión que Jesús, como Cordero de Dios, fue al matadero, como Cordero de Dios fue al matadero, y por ese sacrificio, dijo Isaías, verá linaje. Todo era una revelación que Dios le estaba dando a Isaías para que el pueblo de Israel entendiera que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo iba a haber un linaje, y también para nosotros que comprendamos, que entendamos que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo fuimos alcanzados en gracia, en amor y en misericordia. Oiga, ¿por qué digo que nosotros somos los primogénitos proféticos? ¿Por qué? Porque fíjese, dice Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas. Está hablando Jesús, también tengo otras ovejas. Se está dirigiendo a miembros del pueblo de Israel, pero dice también tengo otras ovejas que no están, o sea, que no estamos en el rebaño, que no estamos en el redil, pero que vamos a ser incorporados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También tengo otras ovejas que no están en este redil, dijo Jesús, señalando a nosotros como gentiles. Eso es porque nosotros, hermanos, como dice el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos de los que están escritos en los cielos, su nombre está escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, en el libro de Dios, porque Dios nos permitió a nosotros tener vida eterna antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Mire, vamos a leer, hermanos, capítulo 9 de Romanos, capítulo 9 de Romanos, dice las Escrituras, que hermanos, esta es preciosa la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, vamos a ver Romanos capítulo 9, capítulo 8, versículo 30 dice, gloria a Jesús. Versículo 29, vamos a leer. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿quién es el primogénito de nosotros? Es Cristo Jesús.
Ahora, una de las responsabilidades o deberes del primogénito allá en Israel era que él tenía que tener cuidado de sus hermanos. El hermano mayor tenía que tener cuidado de sus hermanos menores, de su familia. ¿Quién tiene cuidado hoy de nosotros, de nuestra vida? Es mi hermano, el primogénito, que es Cristo Jesús, es el primogénito, unigénito de Dios, porque ese dice el libro de los Hebreos: tú eres mi primogénito. Oiga, hermano, cuando se habla de primogénito, no está hablando de posición, está hablando de origen, porque lo que dice aquí el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea que el hombre no existía, las cosas no existían, pero ya Dios tenía preparado al cordero que iba a ser inmolado por amor a nosotros. Hasta entonces, hermanitos y hermanas, nuestro hermano primogénito mayor que cuida de mí, que cuida de usted, es Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Dice, hermanos, hablando de que nosotros somos llamados, fuimos salvados por la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Pedro está hablando, dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros. Dice, Pedro está dando testimonio cuando él fue llamado, enviado a los gentiles, y él vio que a los gentiles también el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces dice el apóstol Pedro: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Por gracia y misericordia, porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Él murió, oiga bien, Él murió en la cruz por mí. Él fue mi sustituto, Él fue su sustituto. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Exactamente lo que pasó allá en Éxodo capítulo 12. Tenía que morir un cordero, ser sacrificado para preservar en vida al primogénito. Y así también nosotros, hermanitos y hermanas, no se trata como Esaú, que era un primogénito biológico, como Manasés, no. Hermano, primogénito profético, según la gracia y la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que nosotros fuimos señalados antes de la fundación del mundo para tener vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. O sea, que quiere decir, hermanos, que fuimos apartados por la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor, para tener vida eterna en Cristo Jesús. Como dijo Juan, el profeta, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es cierto, Él ha quitado mi pecado, quitó su pecado, y ahora somos santos por gracia y misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermosa palabra. Qué bendición tan grande al saber que Cristo Jesús, el primogénito, Él cuida de nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso dijo Isaías: y verá linaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En Cristo Jesús, por medio de la fe, por eso que somos hermanos, somos de miembros de esta congregación profética, hijos que ya fuimos señalados antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Y como dijo Isaías, verás linaje, dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo, hermano, el llamamiento está en Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es bien, qué gran bendición, hermano, lo que cuando Juan el Bautista señala a Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Bendito sea Jesús. Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así es que usted y yo tenemos vida eterna por la gracia, por la bondad y la misericordia. Cristo Jesús, nuestro sustituto. Ese es el fruto del sacrificio del Cordero de Dios. El fruto es que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, vida eterna, protección de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gracias al Señor, hermanitos, firmes en el Señor, siempre prevaleciendo en el llamado que el Señor nos ha dado. Recuerde una cosa: Jesús murió por usted y murió por mí. Eres nuestro sustituto, eres el Cordero de Dios, el que fue inmolado por amor a nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición y medite cuán grande es el amor de Dios para nosotros, que Cristo Jesús tomó nuestra posición, murió por nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Bendiciones a todos, hermanitos, y esperamos al Señor. Esperamos al Señor con gozo, con alegría en nuestros corazones. Amén. Amén.